Los líderes de una comunidad religiosa menonita que aprovecha las tierras de las que narcoparamilitares expulsaron a los indígenas Sicuani irán desde mañana a juicio por los delitos ambientales asociados a su ocupación en Puerto Gaitán, Meta. La comunidad religiosa menonita de origen cristiano fue fundada hace 500 años en territorios donde hoy están Suiza, Alemania y Países Bajos. A principios del siglo XX llegaron a América Latina, donde según ellos encontraron la tierra prometida. En 2016 y 17, 21 familias menonitas llegaron a Colombia y se instalaron en terrenos rurales de Puerto Gaitán, Meta. Adquirieron 32.000 hectáreas para sembrar soya y maíz. También en 2017, 162 familias de la comunidad Barrulia del pueblo indígena Sicuani regresaron a sus territorios ancestrales, invadidos por la finca Villa Esperanza de Puerto Gaitán, Meta, la misma región donde se instalaron los menonitas. Y le solicitaron a la Agencia Nacional de Tierras medidas de protección a esa posesión, amparadas en el decreto 2333 de 2014, que establece mecanismos para la protección de territorios ocupados ancestralmente por pueblos indígenas. 5 años después, el 17 de mayo de 2022, la Agencia Nacional de Tierras les negó el derecho de posesión ancestral. Pero el 8 de junio, la misma Agencia de Tierras le notificó a esa comunidad seminómada que se les reconoció la medida de protección de los predios Campo Alegre y Cuba Libre en Puerto Gaitán. Pese a la buena noticia, 4 días después, el 12 de junio, policías del SMAD, acompañados por funcionarios de la Personería, la Defensoría y la Alcaldía de Puerto Gaitán, llegaron a la vereda La Cristalina y desalojaron a los cerca de 500 indígenas de la comunidad Barrulia, favoreciendo a los menonitas. Con cadenas atadas a tractores, tumbaron 66 viviendas de lata, ramas, plásticos y paja. También perdieron perros, gallinas y marranos. Los indígenas fueron encerrados en el polideportivo del barrio indígena Unuma de Puerto Gaitán. La comunidad Barrulia instauró una acción de tutela que 20 días después del desalojo fue resuelta a favor suyo por el Juzgado 38 Penal del Circuito de Conocimiento. A partir de un estudio del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER en 2014, se conoció que algunos predios de los menonitas fueron adquiridos de personajes como Rodrigo Vargas Cuellar, capturado en España en 2003 por lavado de activos, socio de Guillermo León Acevedo alias Memo Fantasma. Mañana, la Fiscalía les imputará a 12 miembros de la comunidad menonita delitos por deforestación y daño ambiental. Solo desde 2016, cuando se firmó la paz, los indígenas han sido víctimas de 100.000 violaciones a sus derechos humanos. El gobierno fue a su asamblea en Bogotá y les prometió una intervención integral que incluiría la promesa de recuperar a todos los niños que exguerrillas y neoparas les han robado para la guerra. El desplazamiento forzado, el confinamiento, las amenazas a sus voceros, los homicidios y el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes están afectando a los pueblos indígenas del país. Sigue siendo dramática en materia de violaciones a los derechos humanos. Desde el año 2016 hasta la fecha, en el año 2024, llevamos una cifra lamentable de 180.635 personas víctimas de la violencia en Colombia. La Organización Nacional Indígena ONIC reportó que desde la firma de la paz hasta hoy se registran 100.140 víctimas. De ese número, 38.296 son víctimas de desplazamiento forzado, por lo que le exigen al Estado la formulación e implementación de una política o plan de reducción acelerada de impunidad. Que se expida un decreto de política pública para la protección de los derechos humanos colectivos e individuales y sus territorios de los pueblos indígenas. El departamento del Cauca tiene el mayor porcentaje de población indígena del país, por lo tanto, esta comunidad es objetivo mayor del conflicto armado. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz, en lo que va corrido este año han sido asesinados 83 de ellos. El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC reunió a sus autoridades y ancianos en el Parque El Renacimiento de Bogotá para pedirle al gobierno Petro garantías de seguridad. Para mirar cómo le salimos al paso a esta situación de conflicto armado que se está presentando en las comunidades y en el departamento del Cauca. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, los visitó ayer y les propuso que derroten a los violentos para sacarlos de los territorios. Lamentablemente, los grupos violentos no han sabido responder con un compromiso por la paz. Muchos de ellos persisten en la violencia,
persisten en atacar las comunidades. Más de 1.200 menores de la comunidad indígena del Cauca han sido víctimas de reclutamiento forzado en los últimos 2 años. Hay muchos jóvenes que necesitamos sacarlos de la posibilidad de que los violentos los sigan reclutando. Cristo propone una hoja de ruta para garantizar el reconocimiento y el desarrollo de los pueblos de esta región del suroccidente colombiano. Necesitamos urgentemente la transformación de los territorios si queremos garantizar paz y seguridad. Los indígenas caucanos piden además ser integrados en los diálogos de paz, con presencia permanente y en representación de sus comunidades. Esta semana la Instancia Especial para los Pueblos Indígenas Afro y Rom presentó el balance de la implementación de la paz en su capítulo étnico. Aunque para el gobierno anterior también tuvieron uno, sostiene que el cumplimiento en este ha sido menor al 10%. A 8 años de la firma del Acuerdo Final de Paz, el capítulo étnico que establece una reforma rural integral en los territorios, atención y seguridad de las víctimas y la garantía en el acompañamiento internacional, no ha sido ejecutado en su totalidad. Después de analizar en qué ha cumplido el Estado, en sus distintos gobiernos, es bastante bajo. No llega a un cumplimiento ni siquiera del 10%. La Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos de Colombia se mostró dispuesta al diálogo para impulsar fórmulas que permitan traer justicia social y paz en los territorios. Es necesario que las distintas instituciones del Estado hagan y realicen el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y de los derechos humanos para que se vaya expresando esa forma real, clara y concreta de la paz. Según el Instituto para el Desarrollo y la Paz Indepaz, desde la firma del Acuerdo de Paz se han asesinado más de 400 líderes y lideresas de pueblos étnicos. Bueno, la situación de los pueblos indígenas en materia de derechos humanos es absolutamente grave, lamentable, es una situación dramática que viven los pueblos indígenas en todo el país, desplazamientos, confinamientos, masacres. La ONIC elevó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que recientemente visitó a Colombia, donde solicitan entregar recomendaciones al gobierno. Que protejan a la población indígena, atiendan a la población indígena desplazada o que protejan sus territorios. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES reveló que los pueblos étnicos representan cerca del 61.6% de las víctimas de desplazamiento múltiple y masivo registradas desde la firma del Acuerdo de Paz.